Al mio nipotino come si può raccontare che la sua mamma non c'è più? Non è possibile che la mamma non c'è più, a lui manca tantissimo, non è possibile, questo bambino cerca la mamma e la mamma dirle che non c'è più, è una cosa bruttissima. Esta madre y abuela consternada es Josefina Maltesi, cuya hija cometió el error de confiar en la persona equivocada, un sujeto gris que aparentaba ser bueno y decente, pero que en su interior era un almacén de resentimiento y crueldad. Este es uno de los casos más espeluznantes ocurridos en Italia, y te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final del video, para que conozcas los turbulentos detalles del fatídico destino de una actriz de contenido para adultos y los 69 días que el criminal vivió junto a su cuerpo, intentando deshacerse de él. El caso de Carol Maltesi. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El pueblo de Sesto Calende, ubicado en el municipio de Varese, en la región de Lombardía, Italia, fue el lugar de nacimiento de Carol Angie Deborah Maltesi en el año 1996. La joven de origen ítalo-neerlandés era hija de Josefina y Fabio Maltesi. La pareja tuvo algunas diferencias que la llevaron a optar por la separación. A partir de ese momento, Fabio se mudó a Ámsterdam y Carol se quedó con su mamá. Estudió en el Colegio Católico de la Congregación de las Hermanas Ursulinas, ya que para su familia los valores de la fe eran muy importantes. Sin embargo, la niña, con un carácter enérgico y dada a las travesuras, tenía su manera particular de relacionarse con Dios y no era demasiado rígida. Durante años practicó equitación y baile, y en el comienzo de su juventud se enamoró. En 2016, siendo una joven de 20 años, quedó embarazada y nació su único hijo. Sin embargo, la relación sentimental con el padre no funcionó como deseaban, y luego de separarse de manera amistosa, decidieron que lo mejor para el niño era que creciera con su progenitor en Verona, al norte de Italia, mientras Carol se estabilizaba y alcanzaba algunos objetivos. Ella adoraba a su hijo y estaba muy unida a él. Mantenía una buena relación con su expareja, y eso le permitía visitar al niño por lo menos 2 veces al mes. Carol era una chica cariñosa, paciente, sonriente, independiente y llena de voluntad, según sus más allegados. Amaba a su hijo por sobre todo, y como hija no había nadie mejor. Con abnegación y responsabilidad, se hizo cargo de su mamá desde que ésta comenzó a padecer una enfermedad grave que la incapacitó. Trabajó como dependienta en el aeropuerto de Malpensa y también estuvo empleada en el centro comercial de Rescaldina, un municipio italiano dentro de la ciudad metropolitana de Milán. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado durante los momentos más duros de la pandemia de COVID. Sin empleo y necesitada de ingresos, las circunstancias la acercaron al mundo del contenido explícito para adultos a través de las redes sociales. Comenzó a recibir pequeñas sumas de dinero por los videos caseros que subía a una reconocida página que ofrece este tipo de servicios,
Y luego dio un paso más al trabajar como actriz de escenas de sexo explícito, donde se dio a conocer con el nombre de Charlotte Angie. Según algunos medios, también actuó en vivo. Incluso en internet figuraban varios carteles que la anunciaban en los escenarios de clubes en varias ciudades italianas. Fue a través de las redes sociales que en octubre de 2020 conoció a Davide Fontana, de 43 años, conocido entre sus allegados como un hombre muy tranquilo, amable y servicial, que vivía al sur de Milán, trabajaba como empleado bancario y tenía un blog dedicado a la gastronomía. Carol y Davide no tardaron mucho en llevar su amistad a un plano más personal, pero mantenían una relación sentimental abierta, en la que se permitían estar con otras parejas. Luego, él se mudó a una zona muy cercana al edificio donde habitaba la joven madre. Después de convertirse en vecinos, juntos comenzaron a realizar videos de contenido para adultos y fotografías destinadas a ser vendidas en las plataformas de pago de Internet. Sin embargo, Carol soñaba con estar más cerca de su hijo. Por lo tanto, vivir en Verona se convirtió en el principal proyecto que tenía en mente. En realidad, su motivación fundamental para hacer ese trabajo era la buena paga que recibía, ya que, gracias a eso, se acercaba cada vez más a ese gran sueño que tenía como madre. El 10 de enero de 2022 fue uno de los tantos días en los que Carol y Davide se prepararon para grabar un par de videos. De acuerdo con algunas fuentes, filmaron el primero sin mayores inconvenientes. Para el siguiente, Carol fue atada a una barra de pole dance. Davide le colocó una capucha en la cabeza. Tuvieron relaciones sexuales y él comenzó a golpearla suavemente con un martillo por todo el cuerpo. Luego con más fuerza, mientras con la otra mano grababa con el teléfono. Cuando descubrió su cabeza, la escena ya no era sensual, sino aterradora. Carol había perdido mucha sangre y la conciencia. Aunque aparentemente ya había fallecido, el hombre le hizo un corte en el cuello, justo en la yugular, con un arma blanca. Al día siguiente, después de terminar su jornada laboral como banquero, Davide fue a las tiendas Bricoman de Rescaldina, en el auto marca Fiat que pertenecía a Carol. Compró un hacha y una sierra para metales, pagó en efectivo, y luego regresó a la casa de ella, la desató del tubo, le quitó la cinta adhesiva, y durante los siguientes 2 días se dedicó a segmentar su cuerpo en varias partes. Resultaba inexplicable que nadie del entorno cercano de la joven madre de 26 años hubiera notado su extraña ausencia y la reportara a las autoridades. Pero es que Davide se hizo pasar por ella. Hablaba por mensajes de texto con los progenitores de la víctima y con el padre de su hijo de 6 años. Actualizó los perfiles y respondió en las redes sociales a los mensajes que le enviaban. Incluso pagó regularmente el alquiler de la vivienda de Carol para no llamar la atención de los caseros. Lo peor es que ese engaño se mantuvo durante un tiempo significativo. A Davide le costó trabajo deshacerse de los restos de su expareja, un proceso que duró unos 3 meses. Alrededor del 20 de marzo, se deshizo de todo en el barranco de Paline di Borno, en el municipio de Borno en Brescia. El 26 de marzo, un hombre que transitaba por esa localidad encontró 4 bolsas negras que de inmediato llamaron su atención. Y no era para menos, pues de una de ellas sobresalía una mano con esmalte de uñas de color rojo brillante. De inmediato alertó a la policía. Tras la escalofriante imagen, los oficiales descubrieron que dentro de los sacos, que tenían las mismas características, había 15 partes de un cuerpo femenino brutalmente compartimentado. Para agregarle más horror y crueldad al hecho, la cabeza había sido quemada para borrar cualquier rastro. La situación dificultaba el reconocimiento de la víctima,
y tampoco fue posible relacionarla con ninguna persona reportada como desaparecida. Sin embargo, entre las partes halladas, los investigadores detectaron una oportunidad de identificar el cadáver. En los segmentos del cuerpo, resaltaban 7 tatuajes que quedaron intactos, uno de ellos en su tobillo, el cual tenía escrita la frase «paso a paso», otro en el área de la clavícula que decía «pasión por los viajes», uno en la espalda que hacía una reflexión sobre la elegancia, y las zonas internas de ambos muslos de las piernas mostraban la letra V invertida. Entonces a las autoridades se les ocurrió filtrar las imágenes de las partes del cuerpo tatuadas, a través de los medios de comunicación local. De inmediato, el portal de noticias BS News empezó a recibir mensajes de lectores que aseguraban que las marcas coincidían con los de una actriz de producciones de sexo explícito que en las redes sociales era conocida con el nombre de Charlotte. Paralelo a la investigación policial, el periodista local, Andrea Tortelli, que recibió varias pistas sobre Charlotte, comenzó a investigar las coincidencias y luego de comunicarse con algunas fuentes, dio con la verdadera identidad de la víctima. Así que trató de comunicarse con ella a través de la mensajería de texto. Andrea recibió una respuesta en la que aparentemente Carol le contestaba que varias personas le habían hablado de la chica hallada en el acantilado, pero que afortunadamente ella se encontraba bien. El periodista sospechó que la única persona que respondería haciéndose pasar por la víctima sería el mismo criminal. Así que pidió confirmación por mensaje de audio. Tal como sospechaba, de ahí en adelante no recibió ninguna otra respuesta. Fue entonces cuando decidió llevar toda su información a la policía italiana. Para entonces había muchas hipótesis, pero una era más concreta que las otras. Y aunque algunos tatuajes no coincidían a la perfección, los oficiales a cargo del caso se convencieron de que ese era el camino correcto y revisaron las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes que captaron mostraban el auto de Carol en la carretera de Borno, pero al volante quien iba era un hombre. Los investigadores también trataron de contactar al joven, y pronto descubrieron que entre el 11 y el 13 de marzo, Carol tenía un evento en Milán al que claramente no asistió, lo cual terminó de encender las alarmas de la policía. Cuando la noticia se hizo pública y las autoridades anunciaron que el cuerpo diseccionado pertenecía a Carol, Davide hizo una jugada con la cual intentó librarse de sospechas. Acudió a una comisaría de los carabineros de Rescaldina y denunció la desaparición de la joven. Aunque al principio quiso desviar las pesquisas, horas más tarde de ese mismo día, el criminal confesó su culpa. Según sus propias palabras, necesitaba quitarse un peso de encima. Después de un intenso interrogatorio que duró 4 horas, los detalles revelados por aquel empleado bancario al que todos consideraban inofensivo horrorizaron a Italia. El crimen, que se produjo en plena grabación del juego erótico, ocurrió cuando el hombre llegó con el martillo a la zona de la cabeza. Según sus propias palabras, algo que no pudo describir se apoderó de él y le dio con tanta intensidad hasta acabar con su vida. No sabía por qué había llegado a tales extremos, pero cuando le quitó la capucha, sin tener la certeza de que había fallecido, eligió supuestamente en un gesto de compasión a hacerle el corte en la garganta y acabar con su sufrimiento. Reveló que el objeto usado fue un cuchillo y luego lo tiró en una papelera en Rescaldina. De su escalofriante relato se extrajo que tras arrebatarle la vida, se quedó por espacio de media hora mirando su cuerpo maltrecho y después regresó a su casa. Ese mismo día, alrededor de las 8 de la noche, volvió a la escena del crimen. Observó el cadáver durante otro par de minutos, cerró la puerta y repitió el mismo camino de la mañana.
Al día siguiente, ya con la idea en mente de dividir el cuerpo, fue a una tienda donde adquirió equipos potentes para hacer los cortes. Cuando terminó esa tarea, colocó las piezas en bolsas negras y las dejó en el dormitorio. Luego compró un congelador en una tienda online, el cual recibiría 3 días después, y unas cortinas opacas para cubrir la ventana de la sala de estar que daba a la calle. Davide contó que adquirió un brasero con la intención de quemar allí los restos, pero a los pocos días lo devolvió sin abrirlo. No obstante, algunas fuentes señalaron que sí intentó prenderles fuego, utilizando alcohol y gasolina, pero al final se dio por vencido. En los días posteriores, el hombre reservó un hotel en Boario Terme, y aunque no recordó exactamente el nombre del lugar, sí sabía que había un spa en él. La policía tardó apenas minutos en identificar que se trataba de un hotel de 4 estrellas, con centro de bienestar y piscina en la provincia de Varese. Era la primera vez que visitaba esa zona aislada, y condujo por allí con el auto de Carol para estudiar el entorno y pensar en la logística. Dejó constancia de que su recorrido lo llevó a subir a la zona de Borno, y durante ese paseo, comprobó la presencia de varios puntos que podrían servirle para deshacerse de las bolsas negras. La segunda vez que recorrió la ruta, llevaba consigo las bolsas, dentro de la maletera del auto, pero luego regresó a Rescaldina y las metió en su congelador nuevo. Continuando con el relato de sus terribles acciones, Davide dijo que hasta entonces no se había percatado de toda la sangre y evidencia que había en el departamento, hasta que notó que el fluido corporal comenzó a correr por las escaleras hasta el primer piso. Fue allí cuando utilizó un trapo y secó el suelo. Ese paño lo dejó en casa de la joven madre a la que le arrebató la vida. Tras varios intentos, inspecciones y planes descartados, finalmente, el 19 de marzo decidió deshacerse del cuerpo de Carol, pero antes se dio cuenta de que, aunque estaba reducido a piezas y maltratado, continuaba siendo demasiado reconocible debido a los 11 tatuajes que ella tenía en su piel. Entonces se le ocurrió una solución más macabra. Sacó las bolsas del congelador y con una cuchilla quitó partes de los tatuajes. Con esa misma intención de hacer que fuera irreconocible, puso el rostro en el fuego. En la mañana del domingo 20, cargó las bolsas en el auto de la víctima, tomó varias rutas y desvíos hasta que finalmente llegó a la localidad de Paline, donde cerca de las 11 de la mañana se detuvo en un descampado y arrojó los sacos a la cuneta que bordea la carretera. De regreso a su casa, se detuvo de 5 a 10 minutos para fumar un cigarrillo. Tras la confesión, quedó encarcelado en la prisión de Brescia, bajo vigilancia constante, mientras los investigadores se dedicaron a tratar de reconstruir los últimos pasos y las horas finales de vida de Carol en el interior de su casa. Los detalles de las declaraciones y la investigación que salieron a la luz pública a través de los medios de comunicación horrorizaron al pueblo italiano y resultaron brutalmente dolorosos para los progenitores y la familia de Carol. No fue suficiente con el desconsuelo que les causó perder a su hija. A eso se sumó la desgarradora verdad de los hechos. Josefina, la madre, relató en una entrevista posterior su incredulidad cuando vio a los carabineros. Primero se asustó y luego sintió un profundo dolor, como si le arrancaran el corazón. Pero de los detalles ni siquiera quería enterarse. Solo deseaba recordar lo hermoso de su hija. Sabía que Carol era modelo e imaginaba que había elegido un atajo para ganar dinero y conseguir una casa en la ciudad donde vivía su hijo, pero aseguró que no tenía ni idea de lo que los medios mencionaban sobre los videos y fotografías de contenido sexual explícito. Antes de juzgar, decidió quedarse con lo mejor que la vida le dio. Para ella, era simplemente la hija cariñosa que siempre amó, y con su pérdida, extrañaba las risas,
los abrazos y los besos. Josefina tenía una enfermedad grave y estaba discapacitada. Y cuando se enfermaba, Carol siempre era quien la cuidaba y hacía lo posible para protegerla. En medio de su profunda tristeza, solo pensaba en cómo decirle a su nieto que su madre ya no estaba. El niño la extrañaba demasiado. Al mio nipotino, come si può raccontare che la sua mamma non c'è più? Non è possibile che la mamma non c'è più, a lui manca tantissimo, Ma non è possibile, questo bambino cerca la mamma e la mamma dirle che non c'è più, è una cosa bruttissima. También intentaba entender por qué aquel hombre le había hecho daño a su hija. No obstante, los investigadores todavía no habían determinado un móvil. Entre las hipótesis, se manejaba que él estaba obsesionado con la chica y pudo haber actuado por celos o que el juego erótico salió mal. Fabio calificó de monstruo a quien le quitó la vida a su hija. En contraste, describió a Carol como un ángel y se mostró destrozado con los detalles del crimen. Según sus declaraciones, el perpetrador era una bestia y actuó de una forma diabólica. Agregó que nadie merecía sufrir así, y su pequeña había tenido un destino terrible. Le pareció demasiado injusto que durante todas las últimas semanas le estuvo escribiendo a Carol, y en realidad era Davide quien le respondía haciéndose pasar por ella. Incluso, de la manera más cruel y descarada, le envió una felicitación por su cumpleaños. El hombre de 58 años vivía en Ámsterdam, pero tenía una muy buena relación con su hija, con quien se comunicaba con mucha frecuencia. Al principio, como recibía respuesta a los mensajes que él le enviaba, pensó que todo estaba bien, sin imaginar que ya le habían arrebatado la vida. Sin embargo, sí le extrañó que ella tuviera el celular apagado cuando la llamó en más de una ocasión. También le pareció singular el hecho de que no hablaran el día de su cumpleaños, porque era una práctica que siempre hacían, aunque se quedó tranquilo cuando intercambiaron mensajes. Durante las últimas semanas, sospechó que algo no andaba bien, pues ella ya no le respondía de inmediato, sino después de 1 o 2 días. Además, a menudo le enviaba mensajes copiados y pegados de los anteriores, lo cual no era propio de ella. Cuando su padre le preguntó si pasaba algo, respondió que estaba de viaje en Dubái. En los días posteriores, los carabineros acudieron junto con el fiscal Carlos Nocerino del municipio Busto Arsizio al apartamento de Carol en busca de pruebas y elementos que respaldaran las declaraciones de su agresor. Davide había limpiado por todas partes y a fondo, incluso en el piso superior, donde estaba el poste de pole dance en el que dijo que la ató con la excusa de grabar un video. Todo fue lavado cuidadosamente, pero los oficiales encontraron varios trapos que fueron enviados al laboratorio. El congelador que el sospechoso detalló y en el que guardó el cuerpo se encontró en la parte de abajo de la casa. Los investigadores también buscaron evidencias de otras personas para verificar si alguien más estaba implicado. Parte de las pesquisas contemplaban la revisión del teléfono celular del sospechoso, buscando pistas sobre una posible premeditación del crimen. Igualmente examinaron la computadora y su historial de búsqueda en Internet con el objetivo de hallar la relación con los intentos de borrar la identidad de la joven y la destrucción de su cuerpo. El 4 de abril, el fiscal Carlos informó a los medios de comunicación cuál era la importancia de las pericias que practicarían a los aparatos electrónicos del sujeto. Detalló que del análisis de algunas computadoras incautadas podrían surgir datos útiles que ayudaran a comprender por qué la pareja decidió grabar un video aficionado en el que ella estaba atada a un poste, completamente indefensa y abandonada en manos de un hombre con el que había tenido una relación tan efímera.
Deseaban determinar si había videos y fotografías anteriores al ataque útiles para comprender el tipo de material producido por la pareja. De esa forma, ellos podrían entender el nivel real de confianza que Carol depositaba en quien luego le quitó la vida. Pero, sobre todo, los carabineros investigaban si ella aceptó hacer la película en la que fue atacada brutalmente y no fue forzada o engañada de alguna manera. En los días posteriores, los exámenes forenses practicados en el apartamento de la víctima confirmaron que los rastros de sangre pertenecían a Carol. En cuanto a los registros de las computadoras y los teléfonos celulares, se conoció que el video que constituía la prueba esencial del fatídico hecho había sido borrado. Pero un análisis de los registros telefónicos y de los repetidores a los que se conectó el celular de Davide corroboró su presencia en el hotel Darfo Boario Terme, desde las 10 de la mañana del sábado 19 de febrero hasta el domingo a las 8:40 cuando desechó los restos. Con el fin de confirmar si Carol se sintió amenazada anteriormente durante su relación, los investigadores buscaron reconstruir la cronología exacta del drama con la mayor precisión posible y entrevistaron a vecinos y personas cercanas a la pareja, incluida la exesposa de Davide. Buscaban saber si había hablado con alguien sobre una supuesta obsesión por ella o celos por las amistades que tenía. El 5 de abril, la exesposa de Davide rompió el silencio a través de un comunicado leído por su abogado, en el que manifestó que se sentía agotada y desgarrada por el dolor tras enterarse del horrendo crimen. Ella y el trabajador bancario tenían 20 años de matrimonio, pero se separaron el 19 de marzo de 2021. Sin embargo, no fue hasta el mismo día en que el hombre fue detenido que la exesposa presentó la solicitud formal de separación ante los tribunales. En el escrito, quiso dejar constancia a todos los que la conocían de que ella nunca sufrió violencia doméstica por parte de su expareja. Desde que ya no vivían juntos, se comunicaban exclusivamente para la gestión de aspectos relacionados con el divorcio y la división de los bienes en común. Finalmente, envió un mensaje de pesar a la familia de Carol, en el que anhelaba que se hiciera justicia por el inmenso dolor que su expareja había causado. El 7 de abril de ese mismo año, Davide respondió por más de 5 horas a un nuevo interrogatorio por parte de los investigadores y el fiscal. Pero en esa oportunidad, ofreció sus declaraciones frente a los magistrados de Busto Arsizio, quienes heredaron el expediente por competencia territorial. Durante esa comparecencia, sufrió una crisis emocional. Se calificó de cobarde y manifestó que le daba vergüenza no haber solicitado ayuda de inmediato para auxiliar a Carol. Los investigadores buscaban que aportara datos que confirmaran los indicios del crimen encontrados en el domicilio de la joven madre, pero sobre todo, intentaban determinar un motivo. Las contradicciones con respecto a sus primeras declaraciones fueron fundamentales para identificar que el delito no fue producto de un arrebato inexplicable, como quiso hacer ver desde el inicio, sino que fue cometido con premeditación. Entonces trascendió un móvil más claro. En una llamada telefónica con su expareja y padre de su hijo, Carol había anunciado su intención de abandonar el municipio de Rescaldina y mudarse a la ciudad de Verona, en el norte de Italia, para vivir cerca de su pequeño. La posibilidad de que se alejara de él fue lo que desencadenó la ira de Davide. Tras el resultado del tercer interrogatorio, el juez de instrucción confirmó la prisión preventiva. En el dictamen se leyó que Davide afirmó que no podía aceptar vivir sin su chica y al pensar que la perdería, le quitó la vida bárbaramente durante un juego erótico que habían acordado. Aprovechando la confianza evidente e incondicional que la joven depositaba en él.
Al día siguiente, una publicación en las redes sociales del padre de Carol prometía venganza por el crimen de su hija. Fabio escribió en su muro que lo esperaría cuando saliera de prisión. Incluso si eso le tomara la vida, él o cualquier amigo de Carol cobraría por lo hecho, porque todos lo odiaban. Las palabras del padre estaban llenas de improperios como diablo maldito, psicópata y carnicero repugnante. Transmitían ira, dolor y un profundo deseo de descargar su ira sobre quien sin piedad le había arrebatado la vida de su hija. Las publicaciones sobre lo que hizo Davide continuaron durante días, y en ellas Fabio reprochaba no solo que se hubiera atrevido a acabar con su hija, sino que después se ensañó con su hermoso rostro y cuerpo. No le perdonaba, decía, que destruyó para siempre a quien era su diamante y su princesa. Los mensajes de Fabio del 12 de abril fueron diferentes. Estaban dirigidos a los amigos de Carol y a todos aquellos que la quisieron, con el propósito de recaudar fondos para garantizarle unas honras fúnebres dignas. Casi 2 meses después, el lunes 6 de junio, la joven de 26 años fue despedida por familiares y amigos en un funeral celebrado en la abadía de San Donato de Sesto Calende, donde vivía su madre. Delante de una iglesia repleta de gente, el sacerdote Luca Corbetta ofreció unas sentidas palabras, en las que habló de las muchas maneras que había de odiar. Agregó que la indiferencia hacia Carol, el emitir juicios en su contra o la falta de perdón eran 2 clavos plantados en las manos de Cristo. También mencionó que la joven había buscado a alguien que la amara durante toda su vida, y con Dios lo encontró. El padre de Carol, quien viajó desde Holanda para despedirla, y su madre también estaban presentes, pero ambos prefirieron no hablar durante la ceremonia y confiaron su dolor y palabras a la abogada Manuela Scalia, quien leyó un comunicado. Esperaban que ese día fuera de reconciliación, pero sobre todo, deseaban que su hija pudiera encontrar un poco de paz. En el recuerdo de los amigos que hablaron, había una Carol soñadora y resuelta que quería ver el mundo, viajar y convertirse en azafata. Al término de la ceremonia, la abogada declaró el dolor de la familia ante el hecho de que el criminal nunca se disculpó ni siquiera intentó contactar con sus seres queridos en los 5 meses posteriores al terrible crimen. Ese día solo se llevó a cabo una ceremonia. Carol no fue incinerada porque la ley impedía disponer de sus restos hasta que concluyeran oficialmente las investigaciones. El lunes 29 de mayo de 2023 se dio inicio al breve juicio contra Davide. El fiscal Carlos Alberto Lafiandra, titular del expediente de investigación, solicitó cadena perpetua para el criminal, con régimen de aislamiento durante 2 años. Además, exigió una indemnización de $2.185.000 para el hijo de Carol y $550,000 para cada uno de sus progenitores. Sin embargo, 14 días después, la justicia defraudó a los padres y familiares de la víctima. Tras 7 horas de deliberación, el tribunal de Busto Arcicio de alguna manera empatizó con el perpetrador. En los motivos para sustentar la decisión que adoptaron, indicaron que Davide se dio cuenta de que la joven y desinhibida Carol lo había utilizado en cierta medida para perseguir mejor sus intereses personales y profesionales, lo cual desencadenó la acción violenta. De acuerdo con el dictamen, no hubo premeditación ni agravantes de motivos frívolos, debido a que el móvil no pudo ser de celos, ya que Carol y Davide tenían una relación abierta, y ella en particular tuvo intimidad con otras personas, lo cual el criminal aceptó. En la sentencia,
Se dijo que no fueron los celos los que armaron las manos para cometer el acto, sino la conciencia de que iba a perder a la mujer que amaba. El Tribunal de lo Penal también excluyó el agravante de motivos abyectos e inútiles, sosteniendo que juntos hicieron videos duros publicados en páginas destinadas a vender sexo. Y se encontró en el hecho que Davide se dio cuenta de que a esas alturas, después de que lo utilizó hasta cierto punto, ella planificaba alejarse de él y vivir en otra parte. Además, los magistrados no consideraron el agravante de la premeditación, ya que era muy difícil creer que el hombre hubiera albergado la firme intención de quitarle la vida durante mucho tiempo. Pese a lo cruento del crimen, para los jueces ni siquiera se podía considerar el agravante de conducta cruel, porque se entendía que era el deseo de Carol que le infligieran daño previo al momento del crimen. De hecho, argumentaron que ningún elemento procesal desmintió la declaración, según la cual el corte de la garganta habría sido una forma de aliviar el sufrimiento. Si Davide se hubiera dejado llevar por la crueldad, simplemente la hubiese seguido atacando con el martillo. En definitiva, tras excluir las circunstancias agravantes de premeditación, motivos abyectos y suplicio, lo sentenciaron a una condena de 30 años de prisión en lugar de condena perpetua, tal como lo solicitó la fiscalía. Como era de esperarse, la sentencia ante un crimen de esa naturaleza que conmocionó a la población levantó mucha polémica, sobre todo por los términos utilizados y también por la reconstrucción realizada por los jueces. La palabra desinhibida causó estupor. Ante la precaria condición de salud de Josefina, la cual empeoró tras la defunción de su hija, fue Ana, la tía de Carol, quien estuvo presente durante el juicio. Luego de la sentencia, afirmó que no había conseguido justicia y que era una pena que fuera su sobrina la condenada, al igual que su madre y el hijo de Carol. Entre lágrimas, afirmó que dejaba todo en manos de Dios, porque de todos modos, nada devolvería la vida de su sobrina. Pese a su maltrecha salud, la reacción de la madre de Carol no se hizo esperar. Sentía una profunda rabia y dolor, porque la respuesta de los jueces parecía un juicio contra su hija y no contra quien fue su agresor. Impactada por lo que le dijeron los abogados, Josefina dijo no sentirse bien y calificó de vergonzoso y verdaderamente escandaloso el dictamen. Por meses ella había luchado por aceptar el profundo vacío y dolor que dejó la pérdida de su hija, pero la sentencia de los jueces la hería aún más. Para la desconsolada madre, Carol era una niña normal, muy buena con su hijo, puntual, mimosa y juguetona, y siempre estuvo muy presente para cuidar de ella durante los momentos más duros de su enfermedad. Sin embargo, los jueces la habían juzgado por sus acciones, y en la sentencia solo hablaron de su hija y no del monstruo que le quitó la vida. En tanto, Fabio únicamente dejó un comentario amargo en sus redes sociales. Escribió: «Solo 30 años para un monstruo». Al día siguiente de la presentación de la sentencia, la Fiscalía de Busto Arcicio presentó un recurso de apelación, cuya piedra angular se refería al reconocimiento de las 3 circunstancias agravantes excluidas en primera instancia, especialmente aquellas que se referían a la crueldad y premeditación. En opinión del fiscal Carlos, los hechos hablaban por sí solos. Por ello reiteró el pedido de cadena perpetua. El término desinhibida, con el cual los magistrados se refirieron a Carol, provocó un mar de controversia entre organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos humanos de las mujeres. Simona Lanzoni, vicepresidenta de la Fundación
Pangea Onlus y coordinadora de la red Reama, afirmó que con la sentencia no se hacía justicia a Carol, y por el contrario, el poder judicial que representaba el Estado italiano y su justicia dejaba entrever que todas las mujeres víctimas de violencia cometían una violación. Reducir la pena y rechazar la solicitud de cadena perpetua solo hablaban de estereotipos de género que culpaban a una mujer victimizada y justificaban el feminicidio. Según sus palabras, Italia ya había sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por sentencias estereotipadas, y esta nueva resolución, que refrendaba que el Tribunal Europeo estaba en lo cierto, se ponía de relieve que era el resultado de una cultura sexista. Stefania Ascari, diputada del Movimiento 5 Estrellas y miembro de la Comisión de Justicia, también protestó el veredicto ante el Parlamento. En sus palabras, dijo que Carol fue masacrada, atormentada, agredida de manera atroz, escondida en un congelador y luego arrojada en bolsas a un acantilado. Pero los jueces negaron la cadena perpetua porque ella era desinhibida y él estaba perdidamente enamorado. Conmocionado por la polémica que causó su fallo, el juez Giuseppe Facio, presidente del Tribunal Penal de Busto Arsizio, salió en defensa de la sentencia y se sorprendió ante los términos utilizados por sus detractores, en los que se habló de estereotipos de género y victimización secundaria. Durante una entrevista sobre los motivos de la condena a 30 años de Davide, afirmó que el fallo sería el mismo si Carol hubiera sido monja y no actriz. De acuerdo a sus palabras, estaba convencido de que no le había faltado el respeto a nadie, y si no entendían lo que escribieron, sin duda era su problema. Pero también aquellos que criticaban legítimamente las razones, deberían leer primero la concatenación de conceptos jurídicos que tenían un significado diferente. Para él, no todo proceso por un delito grave debía terminar en cadena perpetua. Había una pena básica fijada de 24 años, y ellos le añadieron la pena máxima más 7 años por destrucción de cadáver y otros 3 continuados. Sin embargo, eso sumaba un total de 34 años, y el límite legal era de 30. La justificación del magistrado pareció no coincidir con el código de los reclusos. Se supo que el agresor de Carol ya había sido repetidamente víctima de violencia y palizas por parte de otros reos, por lo que fue trasladado de la prisión de Busto a la de Torre de Gallo en Pavia. Este recinto contaba con un departamento especial dedicado a los presos protegidos que habían sido condenados por graves delitos sexuales contra mujeres y niños. Cuando fue trasladado, las agresiones se calmaron, pero la polémica por la falta de cadena perpetua desató una nueva oleada de ira. Durante la noche del 1 de agosto, Davide fue agredido con un bolígrafo por su compañero de celda, y aun cuando el episodio no provocó heridas graves, sino algunos hematomas, los jueces, preocupados, optaron por un nuevo traslado. El 22 de septiembre de ese mismo año, una nueva decisión judicial volvió a sacudir al país y abrió nuevas heridas a la familia de Carol, cuando los jueces dieron el visto bueno para que el criminal fuera admitido en el proceso de reinserción progresiva a la sociedad, que incluía el acceso al programa de justicia restaurativa. Aunque el plan consistía en la reconstrucción del vínculo roto entre víctima, delincuente y comunidad, no afectaba el ámbito penal. Los familiares de Carol y las asociaciones contra la violencia a la mujer se manifestaron atónitos y conmocionados ante la decisión. En febrero de 2014, el Tribunal de Apelación de Milán se pronunció sobre el recurso interpuesto por la Fiscalía al día siguiente de la sentencia. Al principio de la audiencia,
Davide quiso pedir disculpas a todos mediante una declaración espontánea en la que admitió que había hecho algo horrible. Según sus palabras, aunque parecía distante cuando hablaba, por el contrario, sentía un gran sufrimiento por lo que había hecho, y estaba firmemente decidido a querer enmendar sus acciones en la medida de lo posible. Tras subrayar que no le importaba el dinero y que le entregaría la indemnización al hijo de Carol, añadió que daría su vida por regresar en el tiempo, y como no podía solventar lo hecho, pasaría el resto de sus días ayudando a los demás. Finalmente, la juez Ivana Caputo, presidenta del tribunal, informó que las circunstancias agravantes de la premeditación y crueldad fueron reconocidas, y con base a eso, condenó a Davide Fontana a cadena perpetua sin aislamiento diurno. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise d'Appello di Milano, visto l'articolo 605, Codice di Procedura Penale, in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Bustarsizio in data 12/6/2023 nei confronti di Fontana Davide, ridetermina la pena da infliggere nell'ergastolo senza isolamento diurno. Luego del fallo, las lágrimas y la alegría de la tía de Carol, que aguardaba por la sentencia, no se hicieron esperar. Comentó que estaba feliz porque nadie tenía derecho a quitarle la vida a otra persona. Y esa era la respuesta que esperaban desde un principio. Onestamente no, non me l'aspettavo. Sono così, felice, nel senso, qualcuno lo da pagare. Non è giusto togliere la vita. Nessuno ha diritto di togliere la vita in questa maniera. Cosa dire, sono felice, non vedo l'ora di chiamare mia sorella. Al final de la audiencia, Ana María Rago, abogada de la madre y del hijo de Carol, manifestó su molestia por todas las veces que Davide mencionó el nombre del niño en la sala, disculpándose con él solo para explotar una posible reducción de la pena, lo cual no era aceptable. Aunque ninguna cantidad podría compensar nunca el dolor de un niño por la pérdida de su madre, el hijo de la joven de 26 años fue indemnizado con la suma de $43,700. La familia de Carol, el padre de su hijo y sus abuelos paternos siempre tuvieron especial cuidado para que el niño no escuchara o viera noticias sobre el dramático caso que involucraba a su madre. Durante todo ese tiempo, intentaron mantenerlo a salvo del profundo dolor y trauma que podría causarle un crimen tan atroz. Lo último que se supo del niño es que vive con su padre en Verona y tiene impresa en su memoria la imagen de una madre amorosa y presente, siempre dispuesta a seguirlo en nuevas aventuras y experiencias. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!